Esta es la lección número 12 del 9 de octubre del 2020 del curso de Teoría Electromagnética 2. Hoy vamos a continuar con lo que es el análisis de la incidencia oblicua de campos electromagnéticos entre dos superficies, básicamente. Eso es lo que estamos viendo. La lección pasada quedamos justamente aquí en esta presentación, en este punto. Entonces nada más voy a resumir rápidamente para partir a partir de acá. Recuerden que hablábamos de que tenemos dos tipos de polarización TM o perpendicular o TE o paralela. Que básicamente lo que buscan es poder analizar qué pasa cuando una onda electromagnética pues incide con cierto ángulo respecto a la interfaz de dos medios. Entonces aquí tenemos dos medios, Z1 y Z2. Dibujamos una referencia, esto es tan solo una referencia. Esto de aquí es una referencia, el eje X es la normal con la interfaz, ¿verdad? La interfaz es esta, o sea, la división es a lo largo del eje X, que se extendería de manera horizontal, o sea, como saliendo de la pantalla horizontalmente, ¿verdad? Como una mesa. Mientras que la normal lo hace verticalmente, pero la normal es simplemente para tener la referencia, porque los ángulos se miden respecto a esa normal. Entonces ahí tenemos θ1, θ1', que es el ángulo de reflexión, y θ2, que es el ángulo que llamamos de transmisión. Esa es la referencia con la que se trabaja. Entonces, lo que estamos revisando es cuáles son las proporciones, cómo se divide la onda cuando incide de manera oblicua entre dos medios, y qué relevancia tiene el grado de inclinación o el ángulo, al final de cuentas, el ángulo de incidencia, ¿verdad? Y poder predecir las proporciones en que se refleja, la proporción en que se transmite y los ángulos también, a partir del conocimiento de los medios. Eso es lo que estamos buscando. Entonces hacíamos esto para o se toma bajo dos referencias. Esta es la TM, transversal magnético, donde el campo magnético es así transversal a la pantalla en este caso. Y recuerden que lo que hacemos es especificar, digamos, en este caso transversal magnético, es especificar que el campo magnético va a ser o va a cumplir la condición de frontera directa, ¿verdad? O sea, él viene llegando acá, es como si ustedes tomaran un lápiz o algo así, ¿verdad? Que viene bajando hacia acá de manera, él apuntando hacia la pantalla, y entonces choca acá. Entonces, cuando choca, notamos que respecto a la división que hay acá, a la interfaz, ese campo va a cumplir la condición de frontera, que es ser paralelo, a la interfaz. Entonces, al ser paralelo, es un campo tangencial, y entonces decimos que en ese momento el campo tangencial en el medio 1, que es la suma de los dos campos tangenciales, el incidente y el reflejado, es igual al campo tangencial en el medio 2, ¿verdad? Porque son tangenciales, entonces la aplicación es directa. Sin embargo, para el campo eléctrico hay que buscar una componente. Entonces, para el campo eléctrico buscamos esta componente, ¿verdad? Que es la que va o a la cual le puedo aplicar la condición de frontera. Entonces buscamos la componente Z porque está alineada con el eje Z, ¿verdad? Y eso es en lo que habíamos quedado acá. Entonces, hablábamos de la componente Z propiamente, de la onda incidente, reflejada, transmitida, donde esa onda, esa componente Z, pues tiene una magnitud, ¿verdad? Y su característica de propagación es la misma que tiene. Mira, yo he corregido esto. Es que no cargué la versión corregida. Esto ya estaba corregido en la que está en internet. Creo que eso ya lo había corregido igual que acá. Voy a chequearlo por aquello de que se me haya escapado, porque sí puede ser. Pero eso estaba
estaba corregido. Es que si no cargué porque no le hice mayores modificaciones y se me olvidó subir la otra. Pero por aquello lo voy a revisar. Entonces, bueno, tenemos esto con la constante de propagación, ¿verdad? Es más JK2. En ese caso, para ver... Ah, no, mentiras. Ese no es más JK2, el error era en otro lado. No, disculpen. Aquí esto estaba de forma muy genérica. El signo venía de esta relación que está acá. Perdón. Los estoy confundiendo más. Mis disculpas. Esta es la forma genérica, ¿verdad? Y estas son las componentes. Las componentes es multiplicar por un coseno. La componente original, multiplicar por un coseno. Y el signo es el que está acá. Entonces, ahí disculpen. Esto venía bien, ¿verdad? Entonces, esto está bien. Y el signo que cambia es en este punto, ¿verdad? En este punto cambia el signo, donde la componente en X ahora va en sentido opuesto, porque es la que se devuelve. Esto está bien, sí, ahí disculpen. Entonces, al hacer eso, digamos, tenemos la componente tangencial incidente, tangencial reflejada, tangencial transmitida, y entonces la condición en X igual 0 es que los campos totales en el medio 1, o la suma de los campos totales, es igual al campo total en el medio 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y lo que se hace es que se aplica X igual 0. Le vamos a aplicar la condición de X igual 0, que eso me lleva a la frontera, ¿verdad? Porque es donde se da la frontera. Al aplicar eso, pues todo esto va a desaparecer, ¿verdad? Todos estos X desaparecen y me queda solo en términos de Z, que fue en lo que quedamos la vez pasada. Entonces, a la hora de hacer la suma, quedan las mismas expresiones, pero sin la parte en X, ¿verdad? Porque al ser X igual 0, esa parte ya no se considera. Entonces me queda E1 0 más, coseno de zeta 1, ¿verdad? E a la menos JK1 Z en de zeta 1. Y el otro lado, E1 0 menos, coseno de zeta 1 prima, E a la menos JK1 Z en de zeta 1 prima. Del lado 2, E2 0 más, coseno de zeta 2, ¿verdad? Y E a la menos JK2 Z en de zeta 2. Ahí llevamos la matemática. Entonces, esto que está aquí ya está aplicando condición de frontera, ¿verdad? Entonces, avanzamos. Tomamos esa como referencia, esta es la misma expresión. Nada más la pongo aquí porque si no, no se le olvida después. Esta expresión que está acá es algo que tiene que cumplirse en todo punto. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, nosotros tenemos acá el eje, ¿verdad? Este sería el eje Z. Pues también tenemos dibujado, uy, pensé que estaba todavía en línea, me he olvidado. Tenemos aplicado aquí el eje X, ¿verdad? Y nosotros estamos pues realizando esto, digamos que desde acá. Entonces, aquí tenemos incidente, vamos a tener reflejado y vamos a tener transmitido. Ahí a un ángulo diferente, nada más estaba tratando de marcar algún ángulo diferente. Entonces, pues sí, aquí vamos a tener incidente, ¿verdad? Este es el incidente, este es el reflejado y este es el transmitido. Ok. Bueno, resulta que esa condición tiene que cumplirse ahí, pero se cumple en cualquier lado. Si uno se pone a dibujar los frentes de onda, digamos, esto tiene un frente de onda que, vamos a ver, ese frente de onda vendría pues así, ¿verdad? Más o menos perpendicular a la dirección de avance. Estoy tirando ahí rápido, digamos, ese es el frente de onda de esa que está ahí. Esta tiene un frente de onda que es algo así, ¿verdad? Y esta tiene un frente de onda que se ve así. O sea, recuerden, el frente de ondas son los puntos de fase constante. Nosotros analizamos, en un caso de estos, uno lo que analiza es, bueno, en un punto específico, ¿verdad? Es donde está uno haciendo un análisis. Sin embargo, eso ocurre en todo lado, así como la onda incide aquí, hay una porción de la onda que incide aquí. Y así como algo incide aquí, pues una porción
se refleja aquí, una porción se transmite aquí, y así a lo largo de todos los puntos del eje Z, más que estamos considerando ondas planas, ¿verdad? Que tienen aquella idealización de que la onda se extiende infinitamente, entonces también se va a extender infinitamente a lo largo de todo el eje Z. Entonces, en todos los puntos uno se encuentra, pues precisamente eso, ¿verdad? Esa división siempre en todo lado ahí se va a estar dando. Entonces, si bien es cierto, por cierto, aquí me equivoqué. Esto no es Z, ¿verdad? Este es X. Este es X, Z es este. Entonces, si uno hace la consideración, digamos, de lo que está ocurriendo ahí en ese caso, pues uno se da cuenta que si bien es cierto, la condición de frontera tiene que cumplirse en X igual 0, digamos, X igual 0 es una condición, ¿verdad? Esto se está cumpliendo aquí. En X igual 0, esa es la constante. Adicionalmente, esta condición tiene que cumplirse en todo Z. En todo Z, ¿verdad? Por un lado, es restrictivo para X, pero no lo es para Z. O sea, eso se cumple ahí y además se cumple para todo Z. En todo, a lo largo de todo Z tiene que cumplirse. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar el valor de Z que uno utilice en estos exponentes, la igualdad se tiene que mantener siempre. Siempre tiene que mantenerse la igualdad. Aquí hay un par de elementos que son constantes, digamos, cos E sub 0,1 y cos de zeta 1, ¿verdad? En cada término, esos elementos son constantes. Pero estas fases no lo son. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tienen una variable, digamos, que es que para cualquier z tienen que cumplirse. Sen de, digamos, sen de zeta 1 va a ser constante, K1 es constante en todos los casos, ¿verdad? Entonces lo único que está variando es z. Entonces resulta que la única manera que existe para que esa igualdad se mantenga siempre y para todo z, la única manera, ya que esto lo que me remite es a una onda, ¿cómo se llama? Una onda oscilatoria, ¿verdad? Si aplicamos Euler, me queda coseno de K1 z sen de zeta 1, ¿verdad? Y la única manera de que esta igualdad se sostenga siempre es si y solo si esos exponentes que están ahí son iguales. Es la única manera. Si no son iguales, ustedes podrían hacer la prueba, ¿verdad? Porque vean que esto de acá, como les decía, esto es un exponencial complejo. Al final de cuentas me relata o me relaciona con una onda oscilatoria. Este también, yo tengo una onda oscilatoria por ahí que está relacionada con eso, y este también, tengo una onda oscilatoria que está ahí. Si eso no varía exactamente igual, la igualdad no se sostiene. Basta con que ustedes tomen dos ondas cualesquiera, oscilatorias, uno puede hacer MATLAB o algún programa de graficación, puede hacer la suma de ellas y uno se va a dar cuenta que si no son exactamente iguales, siempre me van a estar dando resultados distintos y nunca van a ser iguales a otra onda oscilatoria con el mismo grado de variación. Por lo tanto, para que la igualdad se cumpla, siempre, que eso es lo que necesitamos, es absolutamente necesario que los exponentes sean iguales. K1z sen de zeta 1, K1z sen de zeta 1' y K2z sen de zeta 2. Esa es la condición primordial que tenemos ahí. Eso rápidamente nos lleva a cancelar los zetas, ¿verdad? Entonces fácilmente cancelamos los zetas y empezamos a ver algunas cosas interesantes. De este primero, K1 sen de zeta 1 es igual a K1 sen de zeta 1'. Inmediatamente uno dice, sí, ahí están los K1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Que sen de zeta 1 es igual a sen de zeta 1'.
Por lo tanto, la única manera de que eso mantenga es que cita 1 es igual a cita 1'. Y este resultado es un resultado importante. ¿Por qué? Porque me dice que los ángulos, que es algo de lo que estábamos buscando, de incidencia, o sea, estábamos buscando la relación de ángulos, y en este caso tenemos que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Y eso es una característica importantísima de que si tenemos una frontera así, tenemos una normal, que la normal es la que me sirve ahí de referencia para medir los ángulos, siempre el ángulo con el que la onda incide, cita 1, es el mismo ángulo con el que la onda se refleja. Y eso nos va a facilitar un montón de cosas porque de momento no lo habíamos podido establecer, pero ahora al saberlo se nos simplifican cosas porque ya podemos escribir que cita 1' es igual a cita 1. Entonces sacamos una variable, digamos, reducimos el número de variables y eso es ventajoso. Entonces eso viene por acá, ¿verdad? Es obvio que cita 1 es igual a cita 1' y por lo tanto no quité este z. Hasta que uno está acá, es que ve las cosas a veces. Hay que quitar ese z. Ahí lo hice a mano bien y aquí no. Entonces, tenemos eso ahí y de esa igualdad lleva a la ley de Snell. Lleva a la ley de Snell porque K se puede ver como, si recuerdan, K es igual a omega mu epsilon, ¿verdad? Es una de las expresiones que tenemos por ahí. Y para los casos que estamos trabajando, entonces se mantiene el omega. Tenemos que siempre son mu sub 0, epsilon sub 0 y epsilon r. Va a ser lo que vamos a tener ahí. Entonces esto es omega mu epsilon sub 0, ¿verdad? Por la raíz de r. Y esto, ya habíamos visto que esto es el índice de refracción. Por lo tanto, es que esto se escribe como omega, eso se puede ver como la velocidad de la luz, ¿verdad? El inverso de esa cosa, por n, n omega entre c. Entonces, al sustituir, se van a cancelar omegas y c de ambos lados, ¿verdad? Uno con subíndice K1, esto no va. Otros con subíndice K2, y entonces me queda N1 sen de cita 1, N2 sen de cita 2. Y eso es lo que llamamos la ley de Snell, de refracción. ¿Qué es lo que me da la ley de refracción? Bueno, vean que eso sale de aquí, ¿verdad? Esa otra parte sale de acá, de esa igualdad, ¿verdad? Cancelamos los zetas y me queda K1 sen de cita 1, ¿verdad? Y K2 sen de cita 2. ¿Qué es lo que me dice eso? Bueno, la ley de Snell lo que me da es la posibilidad de poder predecir el ángulo de transmisión. Es súper obvio ahí porque entonces es cuestión de despejar, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, entonces cita 2 es igual a sen a la menos 1 de N1 sobre N2 por sen de cita 1, ¿verdad? Entonces, conociendo el ángulo con el que incide la onda y conociendo las características de los medios, yo puedo predecir el ángulo de transmisión. Entonces, por eso es que la ley de Snell es súper, súper relevante a tenerla clara, ¿verdad? Entonces, eso es lo que explica es por qué en el agua, por ejemplo, uno ve los objetos, los ve corridos, ¿verdad? No los ve en la dirección que realmente están físicamente. Porque esto lo que hace es que la luz se curve, ¿verdad? Por ejemplo, pasar de el aire al agua, hay un cambio de medios y la luz se curva y vemos diferentes las cosas.
¿verdad? No los vemos en el mismo ángulo en que están. Entonces, por ahí tenemos esas características. Entonces, la ley de Snell para nosotros es muy valiosa en ese sentido que les decía. Nos permite predecir el ángulo de transmisión de una onda. Ok, ahora, ya por un lado, digamos, ya averiguamos cómo predecir los ángulos. Ahora nos faltan las proporciones en que se dividen la onda la onda incidente en onda reflejada y onda transmitida. Entonces, cuando logremos eso, vamos a encontrar lo que son los coeficientes de reflexión y transmisión para incidencia oblicua. Para eso hay que aplicar condición de frontera de campo eléctrico y magnético, muy similar a lo que habíamos hecho antes. Ay, pucha, esto sí está mal. Regálame un segundito, si voy a tener que cargar la otra presentación porque regáleme un segundito para cargar la otra. Esto sí es un Safis View, no haberla cargado. Déjenme un segundito, tengo que hacer un par de cosillas para hacer mis disculpas ahí. Pero sí es un errorcillo. Es que no le cambié gran cosa, pero sí tuvo algunos cambios ahí. Que me concentré en la presentación que sigue y esto se me fue. Entonces, regálenme un segundito mientras arreglo la torta. Ya casi. Ya casi lo tengo. Vamos a ver que lleva un ratillo procesándolo, porque yo las armo en PowerPoint, luego genero un PDF y luego el PDF hay que lo convierto en imágenes para cargarlo en el programita que es el que yo uso donde puedo escribir, porque es que el PowerPoint no me deja escribir así como muy libremente, se pega mucho y no me da, es más limitado en opciones. Entonces, ahora sí ya tengo las imágenes y ahora cargo el documento. Tarda un poquito en cargarlo, porque cada transición que yo hago es una imagen diferente, ¿verdad? Cada vez que uno ve que nada más agrego una ecuacioncilla o así, lo que está haciendo es que es otra diapositiva completa. Entonces lleva muchos. Esa, por ejemplo, tiene como 14 diapositivas y ya con las transiciones son 73, entonces tarda un ratito cargándolas. Y ya está. Ahora sí. Listo. Ahora sí, disculpen el inconveniente. Entonces, estábamos acá y veníamos para acá. Entonces, queremos determinar los coeficientes de reflexión y transmisión, ¿verdad? Reflexión, hablamos de gamma y de transmisión de tau. Entonces, al buscarlos, ven que esta sí ya tiene las ecuaciones y demás bonitas. Para el campo eléctrico, ¿verdad? Le aplicamos la condición de frontera, que es con la componente Z, ¿verdad? Entonces, buscamos esa componente Z para aplicar esta condición. La vamos a aplicar por facilidad en un punto muy específico, que es X igual 0 y Z igual 0.
Lo hacemos así, en x igual 0 y z igual 0, por facilidad, básicamente. Al final de cuentas, lo que uno tiene aquí es una suma de magnitudes. En todos los casos es así, en los casos anteriores que hemos visto es así. Entonces, esta es la magnitud del incidente, que es de la componente incidente, que es la magnitud del incidente por el coseno, ¿verdad? Y luego, la magnitud del reflejado, que de la componente z reflejada, que es el reflejado por el coseno, y la transmitida, la componente transmitida es la magnitud del transmitido por el coseno de zeta 2. Entonces, ponemos esa. Ahora, el campo magnético es totalmente tangencial, ahí no tenemos que hacer ningún truco, ¿verdad? Vean que esto no tiene componentes, es simplemente el H10 más el H10 menos más H20 más, ¿verdad? También ahí, por eso es que eliminamos todos los exponentes, porque los exponentes tienen X y Z, y al hacer X igual 0 y Z igual 0, pues ahí es donde ganamos esa parte. Entonces, al hacer eso, bueno, escribimos en términos del campo eléctrico el campo magnético, ¿verdad? Este campo magnético lo escribimos así, ¿qué hay que hacer? Este campo es igual a este entre eta 1, ¿verdad? Menos, ya conocemos la historia del menos, ¿verdad? Porque el reflejado lleva un menos, pues siempre va en dirección contraria. Entonces, ahí sería H10 menos. Y H20 más, ¿verdad? Sería E20 más sobre eta 2. Esa es la característica. Ahora, usamos un truquillo aquí, ¿verdad? Un truquillo matemático para acomodar las cosas a conveniencia, en realidad. Se multiplica por 1 en ambos lados, solo que por un lado coseno de zeta 1 y o sea, coseno de zeta 1 arriba y abajo y el otro coseno de zeta 2. Al hacer eso, podemos escribir la ecuación así. Esta ecuación, escrita de esta manera, déjenme ver una cosa más. Esta ecuación escrita de esta manera se puede relacionar con esta otra ecuación que está aquí arriba, ¿verdad? O sea, si yo tomo estas dos ecuaciones que están acá, vean que, por ejemplo, E20 más coseno de zeta 2 se puede sustituir aquí. Sin embargo, se hace un truquillo adicional antes de hacer eso. Se hace un truquillo adicional y es el motivo por el cual se hizo esta multiplicación. Se hace una definición de lo que se llama la impedancia efectiva. Vean que en este denominador aparecen eta 2 coseno de zeta 2, eta 1 coseno de zeta 1, eta 1 coseno de zeta 1. Eso parece una componente de la impedancia. No es una componente porque la impedancia no es un vector, ¿verdad? Como para poderle sacar una componente. Solo los vectores, bueno, tal vez no solo los vectores, pero a los vectores a los que les sacamos componente. Esto no tiene componente, ¿verdad? O sea, una impedancia no tiene componente, pero esto es como si fuese una componente. ¿Por qué? Porque la estamos multiplicando por el coseno, ¿verdad? Del ángulo de su medio. Entonces, donde hacemos eso, definimos eso como impedancia efectiva. Ya vamos a ver por qué, cuál es la ventaja de eso. ¿Cómo es la impedancia efectiva? Eta 1 por cos de zeta 1 y eta 2 por cos de zeta 2. Como estamos en la polarización TM, eso es TM o P, ¿verdad? Que es perpendicular, entonces esa es el subíndice que vamos a usar ahí, le vamos a poner esa P en ese caso, y podemos escribir la ecuación anterior en términos de esos componentes. Esto es los componentes que tenemos ahí. Entonces, vean que la ecuación anterior en el denominador tenía la impedancia efectiva, ahora lo ponemos así. Y ahora sí podemos combinar esta ecuación 2 con la ecuación 1, que era esta, ¿verdad? Vean que aquí ya decía yo, podríamos sustituir E20 más coseno de zeta 2, ¿verdad? Aquí. Ahora lo vamos a hacer aquí. Si uno hace eso, pues es el mismo juego algebraico, digamos, que siempre se ha hecho, tomar, despejar, etcétera. Y entonces con la combinación adecuada de esas dos ecuaciones vamos a llegar a esto, que es como lo que hemos buscado antes. E10 menos sobre E10 más
que es esa parte de ahí, que me diría cuál es la fracción o qué fracción de la onda incidente es la onda reflejada, ¿verdad? Al final de cuentas es eso. A eso le vamos a llamar gamma sub P, por el tipo de polarización en que estamos. También se le llama gamma sub TM, depende de donde estemos, o gamma paralela, que es la que está ahí. Cuando se hace eso, lo interesante es que el coeficiente de reflexión me queda en la forma de un coeficiente de reflexión de los que hemos visto antes, pero considerando las impedancias efectivas. Porque recuerden que antes pues escribíamos gamma es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, ¿verdad? Eso es lo que escribíamos antes. Ahora es eta 2p menos eta 1p sobre eta 2p más eta 1p. Esa está más fácil de recordar, porque la efectiva es simplemente el eta e, el eta del medio, por el coseno del ángulo en el medio, ¿verdad? Que es ángulo zeta 2, zeta 2, ¿verdad? Entonces, nos queda muy bonito de escribir, es muy, muy sencillo. Y jugando un poquito con las ecuaciones, también se puede obtener el coeficiente de transmisión, que es la fracción respecto a la onda incidente de lo que es la onda transmitida, ¿verdad? Entonces también es tau P, tau TM, tau paralelo, y es esta expresión 2 eta 2P, 2 eta 2P más sobre eta 2P más eta 1P, el coseno zeta 1 sobre coseno zeta 2. Cosas interesantes que hay acá, antes de avanzar. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Que tanto el coeficiente de reflexión como el coeficiente de transmisión dependen del ángulo de incidencia. El ángulo, digamos, el ángulo de reflexión es igual al de incidencia y el de transmisión depende del de incidencia. Entonces, cuando yo veo aquí un ángulo de transmisión, que es zeta 2, pues al final de cuentas tiene que ver con zeta 1, ¿verdad? Si uno toma la ley de Snell, bueno, es que aquí está en términos de coseno, no es tan fácil despejar, la verdad, hay que escribir el coseno en términos de seno, pero a lo que iba es que este coseno se puede escribir en términos de zeta 1 también. Y aquí también. Entonces, ¿qué entendemos de ahí? Que si yo tengo una frontera entre un medio 1 y un medio 2, establezco la normal. Entonces no va a ser lo mismo la porción de lo que se refleja si la onda incide a determinado ángulo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este zeta 1, es diferente de si tengo, no sé, un zeta 1, pues, sería así, ¿verdad? Porque tiene que ser igual. Si yo tuviese un zeta 1 así, ¿verdad? Entonces, si tuviera un zeta 1 así, pues tendrían valores distintos. Entonces, por un lado, cambian los ángulos, pero por otro lado, cambian las magnitudes de esos vectores, tanto de transmisión como de incidencia. ¿Por qué? Porque la fracción o la proporción en que se dividen los campos también depende del ángulo de incidencia. Y eso es algo importante de notar respecto al caso anterior. O sea, el caso de incidencia perpendicular, donde eso nunca cambiaba. Pero claro, ¿por qué el caso de incidencia perpendicular nunca cambia? Porque cuando tengo un medio 1, un medio 2, el caso de incidencia perpendicular simplemente es un caso ya con un ángulo de incidencia específico. Vean que yo mido el ángulo aquí. Entonces, en este caso, digamos, el caso de incidencia perpendicular en realidad es un zeta 1 igual a 0 grados, ¿verdad? Y un zeta 2 igual a 0 grados. Que de hecho, si uno sustituye estos ángulos, por ejemplo aquí, coseno de 0, 1. Entonces, eta 1p es igual a eta 1. Igual aquí, coseno de 0 es 1, eta 2. Entonces, esta fórmula también sirve para la incidencia perpendicular. De hecho, la incidencia perpendicular es tan solo un caso especial
de la incidencia oblicua. ¿Cuál caso especial? Este, cuando el ángulo de incidencia es 0. Y esta también, estos cosenos desaparecen y me queda la fórmula que teníamos antes. Entonces esa es una cuestión interesante ahí. Y luego, si hacemos lo mismo para la polarización S, o T o perpendicular, estas son las expresiones, donde el coeficiente de reflexión también queda como el original, pero ahora queda con una secante, porque las impedancias efectivas son con secante. Estas son con coseno y estas son con 1 sobre coseno. No vemos la deducción de eso, porque la deducción pues lleva su rato, pero es el mismo procedimiento. Y el coeficiente de transmisión se vería así. Y con eso tenemos los ángulos de incidencia y reflexión ahí. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Fresnel. Es el nombre de estas 4 ecuaciones que están acá. Y finalmente llegamos ahí a lo que necesitamos llegar. Porque cuesta llegar un poquito a estas deducciones. Pero son importantes, es importante saber de dónde vienen porque en el proceso de deducción uno aprende cosas del comportamiento de los campos. Y llegamos ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí esto lo iba a quitar y no lo quité. Descuidé un poco esta presentación por concentrarme en la otra. En la próxima clase yo creo y vamos a tener una sesión de solución de problemas, entonces todavía no los estoy viendo, por eso no lo iba a poner todavía. Bueno, si no hay preguntas, lo que corresponde ahora es ver Entonces, pero ya por la hora hagamos la pausa, los 10 minutitos acostumbrados y retomamos aquí para hablar de reflexión y transmisión total por incidencia oblicua, que eso es un caso ahí interesante que se ve de estos casos acá. Entonces, hagamos la pausa, 10 minutitos y ya casi seguimos entonces. Gusto. Ok, en el caso anterior entonces obtuvimos las expresiones para gamma, para tau, que dependen del ángulo de incidencia. Entonces yo les decía que no es lo mismo como llegue la luz, ¿verdad? Entonces así vamos a tener diferentes proporciones en cómo se dividen. De igual manera, el ángulo que se da ahí. Entonces eso es algo que ocurre mucho. Hay muchos ejemplos en la naturaleza con la luz, se ve mucho, pero eso pasa con ondas electromagnéticas también. Como en esta imagencilla, ¿verdad? Que dependiendo, digamos, la percepción dentro del agua es diferente de cómo se ven las cosas por cómo incide la luz, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí diferentes ángulos. Uno de los casos particulares e interesantes es cuando se puede lograr reflexión y transmisión total dependiendo del ángulo por incidencia oblicua, y eso es lo que vamos a explorar ahorita. Vamos a explorar eso. Entonces, es posible lograr la transmisión o reflexión total en la frontera entre dos medios en función únicamente del ángulo de incidencia. O sea, sabemos que uno podría jugar con los materiales tal vez para lograr algún valor, pero el material en sí no lo vamos a considerar como una constante, no lo vamos a considerar particularmente diferente, pero sí el ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo, digamos, nuestra hipótesis aquí de la que uno parte, es que si uno tiene aquí el medio 1, el medio 2, tiene y uno empieza a hacer un barrido de incidencias, ¿verdad? De ángulos de incidencias, va a llegar un punto donde eventualmente o se refleja todo o se transmite todo. Y eso es lo que queremos explorar ahorita. Ver esas posibilidades.
Entonces, en el caso de lo que se llama reflexión total, llegamos a lo que se llama el ángulo crítico. Vamos a buscar ese ángulo crítico. Y en el caso de la transmisión total, vamos a llegar a lo que se llama un ángulo de Brewster. Entonces, que es cuando se transmite todo y como que la luz, entonces es como que pasa recto, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Ok, entonces, para lograr eso, bueno, primero el reflexión total, y para lograr eso, pues, ¿qué es lo que queremos? Digamos, hay varias maneras de verlo. Obviamente, como les he dicho antes, ya mucha gente se quebró la cabeza, ¿verdad? Cómo llegarle a esto y bueno, buscan la explicación que sea más conveniente. En este caso se parte del coeficiente de reflexión de potencia, que es la magnitud de gamma cuadrado. Entonces, si bien es cierto, nosotros necesitamos para que haya reflexión total que la magnitud de gamma sea igual a 1, ¿verdad? Y es lo mismo que la magnitud de gamma cuadrado sea 1. El detalle es que aquí, cuando logramos eso, la magnitud de gamma cuadrado es igual a gamma por su conjugado. Por su conjugado, o sea, un número complejo por su conjugado da 1 ahí. Entonces, vamos a hacer uso de esa condición matemática. Este gamma es gamma P o gamma S, ¿verdad? Que aplique para ambos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Bien. Donde decimos eso, que es como les decía, ¿verdad? Ya alguien trabajó mucho en esto y decimos que es un gamma conjugado. Ese conjugado, ¿verdad? Para que exista un conjugado y para que tenga sentido el conjugado, entonces reconoce la posibilidad de que gamma pueda ser complejo, lo cual ya hemos visto que pasa, ¿verdad? O sea, expresar un gamma, ya sea gamma P o gamma S, como una magnitud de gamma con un ángulo de gamma, es algo que ocurre, ¿verdad? Es algo totalmente posible, que ya lo hemos visto, hay ángulo ahí, hemos visto la interpretación y demás. Ok. Bien, entonces vamos a tener eso. Y entonces, sabiendo que gamma, digamos, si yo le llamo, nosotros estamos usando subíndice, digamos, yo le llamo gamma X, donde X puede ser P o puede ser S, es igual a eta 2X menos eta 1X sobre eta 2X más eta 1X, esto es para que valga para ambas expresiones, ¿verdad? Entonces, la única manera en que yo puedo hacer que esto sea complejo es que las impedancias sean complejas, ¿verdad? Lo mucho podría tener, pues, que me quede negativo, ¿verdad? Con valores reales, pero en ese caso, digamos que no vale. Sino que necesitamos que las impedancias efectivas, eta 1P, eta 2P, eta 1S y eta 2S, también sean complejos, ¿verdad? Y eso es algo que reconocemos. Necesitamos de esa condición para poder tener ese valor que sea complejo. Y adicionalmente, los medios de incidencia casi siempre son aire o algo similar. Por lo tanto, eta 1P y eta 1S se consideran reales positivos. Se consideran números reales positivos, o sea, el medio de incidencia. Eso quiere decir que casi siempre vamos a estar en un caso donde este medio 1 es aire o algo similar. Aire, el vacío o algo así, ¿verdad? Mientras que el medio 2 es el que reviste alguna característica particular y que por lo tanto va a ser complejo, ¿verdad? Entonces, estos casi siempre, ya sean eta 1P o eta 1S, ¿verdad? Son números reales. Mientras que, entonces, los eta 2 tienen que ser complejos. Ahí vamos a desviar nuestra atención porque aunque los otros son, digamos, podría ser que eta 1 sea complejo, es una posibilidad matemática,
no es una posibilidad muy común. Entonces nos vamos a quedar en lo que es más común. Ahora, teniendo eso en cuenta, ahí, eta 2p y eta 2s tienen un término coseno de zeta 2, ¿verdad? O sea, sabemos que para ellos eta 1p es igual a eta 1 por cos de zeta 1 y eta 1s es igual a eta 1 por la secante de zeta 1, lo cual es igual a eta 1 sobre el coseno de... bueno, pero estamos hablando de zeta 2, perdón. El que nos interesa es zeta 2. Desea poner 1 y era 2 lo que iba ahí. Entonces, eta 2p, eta 2, coseno de zeta 2, eta 2s, eta 2, secante zeta 2, ¿verdad? Y aquí también es un 2. Pero vemos que hay un coseno de zeta 2, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos es que la impedancia efectiva sea compleja, ¿verdad? Y vemos que hay un término coseno de zeta 2 que llama nuestra atención. Vamos a explorar esa parte. Ese coseno de zeta 2, ¿verdad? Todos pues, sabemos que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo despejar el coseno, ¿verdad? El coseno como 1 menos seno cuadrado y raíz de eso, ¿verdad? Entonces, puedo escribirlo así. Adicionalmente, podemos aplicar ley de Snell. Ya la habíamos escrito antes por ahí, ley de Snell, ¿verdad? Sabiendo que el sen de zeta 2 es igual a n1 sobre n2 sobre el sen de zeta 1. Y como está al cuadrado, pues se le debe elevar estos dos al cuadrado y el sen cuadrado, ¿verdad? Entonces, aplicamos ley de Snell ahí, adicionalmente. Eso nos lleva a algo interesante, entonces, que si el argumento de esta raíz, así como está, se vuelve negativo, entonces el coseno de zeta 2 se volverá imaginario. Ni siquiera complejo, imaginario totalmente. Si parte real, totalmente imaginario. ¿Por qué? Porque en el momento en que esto se vuelva, el argumento de la raíz se vuelva negativo, ya queda un j, ahí, ¿verdad? Expresado, queda una raíz de menos 1. Y entonces eta 2p y eta 2s van a ser así. ¿Por qué? Porque eta 2p es igual a eta 2 por el coseno de zeta 2. Entonces, lo que notamos aquí de manera interesante es que si esto es mayor que esto, la raíz se vuelve, el argumento de la raíz se vuelve negativo. Entonces, al volverse negativo, ¿verdad? Me queda un menos, bueno, no, un j, perdón. Al volverse negativo, queda un j, ¿verdad? Que sería la raíz, por otra cosa ahí, ¿verdad? Pero queda, no, mentira, no es raíz de j, es j. J por la raíz de lo que quede ahí, ¿verdad? Y eso haría automáticamente que si el coseno de zeta 2 se vuelve imaginario, pues zeta 2p se vuelve imaginario. Y eso es algo, pues, interesante. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando esto se vuelva mayor que 1. O sea, cuando eta 1 sobre eta 2 en de zeta 1 sea mayor que 1. Cuando esta condición se cumpla, la raíz se vuelve imaginaria, coseno de zeta 2 se vuelve imaginario y la impedancia efectiva se vuelve imaginario. Aquí lo estamos viendo pues para el caso de eta 2p, pero para eta 2s pues hay algo similar, ¿verdad? Porque hay un coseno también ahí involucrado. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Va a ocurrir eso. Que despejando es cuando el sen de zeta 1 sea mayor a eta 2 sobre eta 1. En el momento en que esto se cumpla, se desencadena todo ese montón de cosas, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que pasa ahí. Bueno, primero,
¿Qué implica que coseno de cita 2 sea imaginario? Eso es como lo primero que uno se va a preguntar, porque suena muy raro, ¿verdad? Casi nunca hablamos en ese sentido. Y ahí implica que cita 2 es imaginario. Peor, ¿verdad? Peor. ¿Cómo entendemos que un ángulo se vuelva imaginario? Bueno, eso es una característica en este caso, cuando un ángulo se vuelve imaginario, así como cuando cualquier variable, ¿verdad? En algo real y medible se vuelve imaginaria, indica que deja de tener una interpretación real, o sea, una interpretación física. Cuando hablamos de un número imaginario, es un número que no existe. O sea, es un argumento matemático súper útil porque nos permite con la matemática cerrar un montón de números, pero es algo que al final de cuentas no existe. Entonces, cuando eso ocurre, ¿verdad? En este caso, cita 2, se convierte en un ángulo que no existe. Porque por algo se llama imaginario. No existe, ¿verdad? Cita 2 deja de existir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y que si yo tengo la frontera entre dos medios, el hecho de que esté hablando de que tengo una incidencia por acá, tengo una reflexión por acá, y usualmente pues estamos graficando, digamos, si esta es la incidencia, estamos graficando por acá a cita 2, pero ahora me están diciendo que cita 2 no existe. Y cita 2, y si cita 2 no existe, tampoco existe ángulo transmitido. O sea, no hay, sí, no hay onda transmitida, y si no hay onda transmitida, si nada se transmitió, todo se reflejó. Y esa es la importancia de esto. Ahí nada más como para terminar de entenderlo, por ejemplo, las parábolas, ¿verdad? Entonces, en una parábola, uno toma que la ecuación de la parábola es igual a y igual a x cuadrado más b. Esa es una ecuación típica de parábola. Entonces, la intersección con y igual 0, en ese caso, si ustedes ven la gráfica, ese y igual 0 no ocurre en ningún lado. ¿Por qué? Nos vamos a y igual 0. ¿Dónde interseca esta parábola con y igual 0? ¿Verdad? Y igual 0 es aquí abajo, esta línea. Ahí tenemos y igual 0. ¿Y dónde la parábola choca con eso? En ningún lado físicamente. Pero si uno hace el despeje, porque lo puede hacer, ¿verdad? Uno sustituye y igual 0, entonces manda b al otro lado, me queda menos b, entonces es menos b sobre a, la raíz de eso, y me queda la raíz de menos b sobre a y la raíz de menos 1 es j. Ven que este número es imaginario. X es igual a j raíz de BA. Matemáticamente eso existe. Yo lo uso para que cierren los números y demás, pero realmente eso nunca ocurre. La parábola nunca toca eso. Bueno, igual cita 2. Podemos calcularlo matemáticamente, podemos tenerlo, pero el hecho de que esté expresado con un j quiere decir que no existe ese ángulo. Y mientras esté asociado con un j, del todo no existe el ángulo y no hay onda transmitida. Y ese es el punto, digamos, relevante ahí. Bueno, aquí un valor de x que no existe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, resulta que mientras estemos en cierto punto y mientras cita 2 sí exista, pues tenemos onda en cita 2. Hay un punto límite donde el ángulo es 90, es como el punto límite, y después vamos a tener un punto donde todo se refleja, ¿verdad? Si uno ve aquí, no hay cita 2, ¿verdad? No hay cita 2. No es que cita 2 sea 0, porque si cita 2 fuera 0, sería normal, ¿verdad? El rayo. No es que cita 2 sea 0, es que no existe, del todo no existe. El hecho de que un valor sea 0 significa que sí existe, pero su valor es 0. En este caso es que del todo no hay interpretación física para ese ángulo, porque el todo no existe. ¿Ok? Entonces eso es importante ahí tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? Cita 2 es imaginario.
Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos como devolviendo un poquito. Con cita 2 imaginario, coseno de cita 2 es imaginario. Ya eso lo teníamos por ahí. Y adicionalmente las impedancias efectivas son imaginarias porque estas son sus expresiones, ¿verdad? O sea, secante es 1 sobre coseno, ¿verdad? Entonces, si cita 2 es imaginario, coseno de cita 2 es imaginario, impedancias efectivas son imaginarias. Y a su vez, si ellas son imaginarias, van a tener un conjugado. Entonces, haciendo eta 2p y eta 2s igual a eta 2x, eso solo para, es que es el tratamiento igual para ambos valores. Entonces, el coeficiente de reflexión será, digamos, aquí lo que estamos diciendo simplemente es que gamma x es igual a eta 2x, ¿verdad? Menos eta 1x sobre eta 2x más eta 1x. Pero ya sabemos que ahorita es imaginario, entonces simplemente al saber que es imaginario, tiene un j por delante, lo hacemos explícito ahí, y dejamos esto en la magnitud para ya. O sea, al poner la magnitud es que ya sacamos el j del número, ¿verdad? Entonces tenemos así. Podemos hacer un reacomodo, factorizamos un menos 1, al factorizar un menos 1, se le da vuelta a las expresiones, ¿verdad? Entonces me queda eta 1x menos j eta 2x y eta 1x más j magnitud de eta 2x. Y eso es lo que tenemos ahí. Sustituye ahí la x por p o por s, ¿verdad? Y es válido para ambos casos. Esto que está aquí, si ustedes notan, esto es un número complejo, esto sí es un número complejo, ¿verdad? Compuesto de un número real y un número imaginario, le podemos llamar A, o sea, esto de aquí es A, y el otro sería el conjugado, porque vean que es de signo opuesto su parte imaginaria, ¿verdad? Entonces esto sería aquí, y bueno, el menos que anda allá afuera, entonces es menos un número complejo sobre número complejo conjugado. Si hacemos el coeficiente de reflexión de potencia, que fue, recuerdan la consideración inicial que teníamos, y decíamos, bueno, entonces la magnitud de gamma x al cuadrado, ¿qué va a ser? Esa magnitud de gamma x va a ser igual a gamma x por el conjugado gamma x. Eso también lo habíamos puesto antes. Entonces, sabiendo que esta cosa de aquí es gamma x, el conjugado de esto, pues será poniéndole, ¿verdad? Si lo queremos hacer el conjugado, indicamos ahí el conjugado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda a menos a sobre a conjugado por menos a sobre a conjugado, todo eso conjugado. Esto que está acá, bueno, no está la demostración ahí, es pura álgebra sencilla en realidad. Si ustedes agarran eso y ustedes dicen, bueno, no, voy a hacer a igual a, no sé, a más jb, ¿verdad? Entonces ustedes sustituyen ahí menos a más jb, luego aquí a más jb, luego a menos jb por, etcétera, y le sacan el conjugado, todo eso. Y con un poquito de calma desarrollan eso, se van a dar cuenta que eso es igual a 1. Siempre, así estrictamente igual, ni prueba, aproximaciones ni nada. Totalmente igual, siempre. Eso va a ser igual a 1. Ese valor va a ser igual a 1. ¿Y qué tiene bueno eso? De lo que decíamos. La magnitud de gamma x al cuadrado igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Reflexión total. Es una reflexión total. Todo se refleja. Todo se va a reflejar ahí. Y entonces, siempre habrá una reflexión total de potencia si eta 2x es imaginario. Y nos devolvemos, ¿verdad? Otra vez, eta 2x es imaginario, si cos de cita 2 es imaginario, si cita 2 es imaginario. Entonces, eso es importante entender eso así. Y eta 2x será imaginario si sen de cita 1, esto ya lo habíamos escrito, es mayor que eta 2 sobre eta 1. Esa es la condición para tener ese valor imaginario. Y eso es importante.
esa condición, digamos, cuando eso ocurre, a eso se le llama reflexión total interna y define lo que se llama un ángulo crítico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta es la condición, sen de zeta 1 mayor que eta 2 sobre eta 1, ¿verdad? Entonces, eta 2 sobre eta 1 es un número. Eso es un número real, simplemente es un número, ¿verdad? Entonces, de aquí uno puede decir, bueno, entonces zeta 1 tiene que ser mayor o igual que el ángulo eta 2 sobre eta 1. Esa es la condición que está ahí. Pero, ¿a Profe, dónde? Sí, disculpe que lo interrumpa. Ahí no no, no. sería N2 entre N1, más bien, porque estamos hablando de las ecuaciones de Snell. Sí, así está, N2 sobre... Ah, sí, estoy diciendo eta, ¿verdad? Ah, ok, no, no, sí, nada más como para aclarar. No, Está no, bien. no, no, gracias, 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 gracias. Soy yo. Se me confunden los nombres. Perdón, gracias, más bien. Agradezco la corrección, sí, es totalmente cierto. Eta es diferente de N. Gracias, Alan. Sí, N2 sobre N1. Ya estoy diciendo eta. Y lo estoy pensando bien porque me estoy imaginando la raíz de epsilon y todo y lo estoy diciendo mal el nombre. Gracias. Entonces, esta condición se da acá, ¿verdad? Pero vean qué ocurre a partir de cierto ángulo. O sea, yo tengo que, hay un ángulo en particular que se puede dibujar, hay un ángulo a partir del cual hay un zeta 1 en específico, que es un zeta 1 igual a sen a la menos 1 de n2 sobre n1, ¿verdad? Cuando es igual, me marca el límite. Después de eso pueden haber ángulos mayores, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo, aquí hay otro ángulo mayor, por no querer sacar la línea recta. Aquí hay otro ángulo mayor, aquí hay otro ángulo mayor, ¿verdad? Ángulos mayores se puede, pero a partir de este ángulo. Entonces ahí se define lo que se llama el ángulo crítico. El ángulo crítico es justo en esa frontera cuando N2 o cuando el ángulo es igual al sen a la menos 1 de N2 sobre N1, ¿verdad? Y esto me define ese ángulo crítico que está ahí. Y el ángulo crítico es el ángulo a partir del cual se da el fenómeno de reflexión total interna. O sea que si yo tengo dos medios, un medio 1 y un medio 2, es el ángulo a partir del cual todo lo que incide se refleja. Y absolutamente nada se transmite, ¿verdad? Entonces, ese ángulo crítico es importante, por eso. Es bien, bien importante. Para que esa condición se cumpla, es absolutamente necesario que N1 sea mayor que N2, que el índice de refracción N1 sea mayor que N2. ¿Por qué? Esto es un sen, ¿verdad? Sabemos que la función seno, bueno, por los ángulos que trabajamos, ¿verdad? Digamos, si esta es el medio 1, el medio 2 y esta es la normal, ¿verdad? Nosotros medimos el ángulo, lo medimos acá. Entonces, el ángulo que nos interesa está entre 0 y 90. Más de eso no tiene sentido, ¿verdad? Entre 0 y 90 es el ángulo que nos interesa. Entonces, para un ángulo de incidencia que está entre 0 y 90 grados, pues resulta que la función seno, pues también va a estar entre 0 y 1. Ese es el rango de valores que va a estar ahí. O sea, es un número menor que 1, prácticamente siempre. Y, por lo tanto, es necesario que N1 sea mayor que N2, ¿verdad? Porque si N2 es mayor que N1, esto va a ser mayor que 1 y ningún ángulo va a cumplir eso. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que para que la condición se cumpla es necesario esta condición N1 mayor que N2 para que la función sen no se indefine. Entonces eso hay que tenerlo ahí
presente y claro. Entonces, cuando uno tiene eso, tiene reflexión total interna, que es el principio de transmisión en una fibra óptica. Ahí, lo que se necesita, digamos, generalmente se dice que entre mayor sea el índice de refracción, el medio es más denso. Es un término que se utiliza, no precisamente. Bueno, hay unas razones, eso es por la fibra como tal. La fibra se vuelve más densa, como el nombre lo dice, cuando tiene mayor índice de refracción. Pero eso es por el medio que se usa ahí en particular. Entonces, en una fibra óptica, lo que uno tiene es lo que se llama el núcleo, que es el conductor central, y tiene un recubrimiento de ese núcleo, que se le dice cladding, como esto que está aquí. Entonces, en un caso como ese, tenemos adentro N1 y afuera N2. Y tiene que cumplirse que N1 sea mayor que N2, en ese caso, para que se dé la reflexión total interna. Entonces uno tiene que ingresar el rayo de luz a un ángulo tal que podamos tener esa reflexión ahí infinitamente, ¿verdad? Que tengamos esa reflexión ahí infinitamente y nada se transmita al recubrimiento o al cladding que está ahí. Entonces la fibra óptica va a ir viajando de esa manera siempre que se cumpla, pues precisamente eso que les decía, ¿verdad? Que el núcleo tenga un índice de refracción más alto que el recubrimiento. Que en las fibras a veces lo que ocurre es que cuando se dobla mucho una fibra, eventualmente se pierde el ángulo crítico. Y eso es algo que a veces pasa. A veces, digamos, una fibra nunca se debe doblar excesivamente, porque a veces al doblarla mucho, en ese nudo que se puede hacer, podemos tener que se pierda el ángulo crítico en algún momento. Entonces, digamos que se perdía aquí. Entonces tenemos transmisión al medio y eso es pérdida de energía, vamos a perder distancia, etcétera, 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 ¿verdad? Y va a ser una consecuencia de eso que va a ocurrir ahí, ¿verdad? Entonces eso es algo que se va a tener ahí. Entonces el ángulo crítico, lo cual es relevante. El otro caso que nos ocupa es cuando tengamos transmisión total. Ya exploramos ese otro, ¿verdad? Entonces, se necesita que para transmisión total es lo contrario, ¿verdad? Ahora, gamma igual a 0, que no haya reflexión, entonces si no hay reflexión, todo se transmite. Y si eso ocurre, ¿verdad? Vamos a tener la transmisión total. Se realiza un análisis para cada tipo de polarización TM y T. Aquí el análisis no se puede hacer como en el caso anterior, solo uno, sino que aquí sí hay que hacerlo por aparte. Entonces, primero, polarización TMP o paralela. Vamos a ver primero este caso. Entonces aquí hablamos de gamma P. Queremos que gamma P sea igual a 0. Siendo gamma P eta 2P menos eta 1P, ¿verdad? Sobre eta 2P más eta 1P. Es lo que tenemos ahí. Entonces eta 2P tendría que ser igual a eta 1P, ¿verdad? Para que estos dos se resten y me dé 0. Eso es lo que vamos a querer. Si sustituimos las impedancias efectivas, me queda eta 2 coseno de zeta 2, eta 1 coseno de zeta 1, ¿verdad? Nada del otro mundo ahí. Y adicionalmente podemos aplicar lo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Escribir el coseno con esta igualdad, con los senos. ¿Para qué? Para poder aplicar ley de Snell. Entonces, aplicando ley de Snell, nos queda aquí, bueno, la aplicamos solo en de sen de zeta 2, porque aquí no, ¿verdad? Aquí ya está en sen de zeta 1. Y obtenemos esta expresión. Esta expresión es particularmente útil porque está todo en términos de zeta 1. Zeta 1 y zeta 1, los dos lados, ¿verdad? Vean que esta expresión nació de poder aplicar todas estas condiciones. Y entonces tenemos que esta es la condición para tener transmisión total. Entonces,
con esto podemos tener transmisión total. ¿Qué hace falta? De despejar cita 1. Ese despejar cita 1 no es trivial. No es trivial porque hay dos términos trigonométricos ahí que están separados y por una raíz, ¿verdad? Entonces, lleva su ratillo. Se puede hacer, pero lleva su ratillo. Entonces, bueno, lo vamos a despejar, ¿verdad? Donde se cumple esa condición. Y despejándolo, esa es la expresión que está ahí, si tiene solución. Como les digo, no es tan sencilla, pero sí hay solución. Este valor de acá, de cita 1, cuando él se cumple, vamos a tener entonces que gamma P es igual a 0. Y entonces vamos a tener transmisión total. ¿Transmisión total de qué? De la polarización, porque vean que no lo hicimos para todos los casos, la polarización TM. TM, P o paralela, ¿verdad? Esa es la componente que se va a transmitir totalmente en este ángulo. No toda la onda electromagnética eventualmente, sino lo que vaya polarizado de esta manera. Y ahora vamos a ver las implicaciones que eso puede tomar, o puede tener, o que tiene. A ese ángulo en particular se le llama ángulo de Brewster, entonces cita B, que está ahí. Entonces eso lo que quiere decir es que la luz o la onda electromagnética que viaja, si viaja al ángulo de Brewster, cita B, ¿verdad? Si está viajando ahí, todo lo que venga en componente TM va a pasar recto. Totalmente se transmite. Y eso pues tiene sus consecuencias y ahorita lo vamos a chequear. Eso es lo que tenemos ahí. La onda que incida con el ángulo de Brewster dejará pasar toda la componente TM, que es lo que les estaba diciendo. Nos falta el otro caso. Veamos el otro caso que es la componente TS o perpendicular. Veamos este segundo caso. Para este segundo caso, procedemos de manera muy similar. Y entonces ahora es con gamma S. Queremos que gamma S sea 0. Entonces procedemos igual. Gamma S es igual a 0, entonces necesitamos que gamma S, ¿verdad? Eta 2S menos eta 1S, etcétera, sea 0. Entonces vamos a necesitar que eta 2S y eta 1S sean igual a 0. Las impedancias efectivas las ponemos como eta 2, secante cita 2, ¿verdad? Eta 1, secante cita 1. Y sustituimos, bueno, las ponemos los cosenos, ¿verdad? Van abajo. Y nos queda, con la sustitución nos queda así. Adicionalmente aquí podemos aplicar Snell. Mira, hace falta poner ahí la de Snell tal vez. La cuestión es que ahí habría que hacer exactamente lo mismo que antes, pero no hay solución por ahí. No hay solución. Es un problema sin solución técnica. O sea, no hay que, ¿verdad? Por más que uno trate de encontrar un SEN de cita 1 que satisfaga esa condición, aquí lo que hace falta es aplicar Snell nada más para que quede todo en términos de cita 1. Ya me lo anoté ahí para ponerlo. No hay situación, no hay solución técnica, ¿verdad? Entonces, tómese una birra y sea feliz, ¿verdad? No hay mucho que hacer ahí. Y eso es lo que tenemos. Entonces, no es posible lograr transmisión total para la polarización TE por ángulo de incidencia. De repente por medios sí, ¿verdad? No podría ajustar los medios para que tal vez algo ahí se dé, pero no por ángulo de incidencia. Si tengo dos medios de materiales diferentes, pero que tienen el mismo valor por ahí, pues vamos a tener eso. Entonces eso es algo que va a ocurrir. ¿Qué implicaciones tiene este ángulo de Brewster? Y esta parte es interesante. Bueno, la existencia del ángulo de Brewster como tal, ¿verdad? Únicamente para la polarización TM implica que por ejemplo, ¿verdad? Para una onda incidente polarizada circularmente,
En la frontera se transmitirá toda la componente TM. Por lo tanto, no se reflejará nada en ella, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando es que si tenemos una frontera, 1, 2, tenemos la normal por ahí, y tenemos una incidencia en ángulo de browser, justo en el ángulo de browser, y esta onda incidente es polarizada circularmente. Si es polarizada circularmente, recuerdan que la polarización circular está girando constantemente, entonces se puede considerar, cuando tenemos esto, que el 50% de la onda viene polarizada a TE y el otro 50% de la onda viene polarizada a TM. T y TM se pueden ver como componentes, ¿verdad? Entonces uno ve que la onda viene así, circularmente, entonces es mitad entre T y TM. Y entonces cuando uno hace esto, pues todo lo que se transmite, vamos a ver, voy a dibujarlo de una vez acá. Sabemos que todo lo que se transmite, según esto, ¿verdad? Va a ser TM. Parcialmente se transmitirá algo TE, ¿verdad? Algo TE se va a transmitir. Vamos a tener una porción TE, no full, pero TM, ¿verdad? Entonces, si de este total vemos acá, TM aquí va a seguir transmitiéndose un 50%, ¿verdad? Acá se va a transmitir una porción, digamos, alfa, por decir algo. O, no sé, pongámosle un número ahí cualquiera. Una porción K. Y acá, pues, se va a transmitir una porción, pues, probablemente 1 menos K, ¿verdad? En TE. Pero, ¿cuál es el detalle? Aquí, la polarización TM es igual a 0. Entonces, aquí solo hay polarización TE. Nada más. Y al haber solo polarización TE, esta es una polarización lineal. Por la característica que tiene TE. Por eso es que el ángulo de Brewster a veces se le llama ángulo de polarización, porque es un ángulo que cuando yo hago incidir la onda en ese ángulo, la onda reflejada es polarizada linealmente. Ojo que el ángulo de Brewster es diferente al ángulo crítico. El ángulo crítico yo necesito que una vez llegado al ángulo crítico, de ahí en adelante hay reflexión total. El ángulo de Brewster no, el ángulo de Brewster yo no llego al ángulo de Brewster y es justamente en ese ángulo donde tenemos el efecto de transmisión total y polarización ahí, ¿verdad? En este mismo ejemplo, entonces aquí, ¿qué polarización tendríamos? Tenemos polarización elíptica. ¿Por qué? Porque tenemos una parte TM grande y una partecita TE. Entonces me queda una polarización elíptica. Viene en circular, se transmite elíptica y se refleja lineal. Y es un caso, pues, interesante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la polarización TE, una parte se transmitirá, la otra parte se reflejará, que es lo que pusimos, y la onda reflejada únicamente tendrá polarización TE, ¿verdad? Siendo esta polarización lineal. Por eso es que al ángulo de Brewster también se le llama ángulo de polarización, que es lo que les decía, lo cual se ve muy interesante en esta figura. Tal vez la estiré mucho y se ve pixeleada. Si no, ahí está abajo, ¿verdad? La referencia la pueden buscar. Lo que les decía, ¿qué es esto? Esto es polarización lineal, vean, paralela y perpendicular, o sea, TM y T, ¿verdad? Entonces aquí tenemos polarización circular. Tiene la polarización circular, llega al ángulo de Brewster, y entonces se va a transmitir una parte que también tiene de las dos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a la salida, a la transmisión, vamos a tener también paralela y perpendicular, pero la reflejada solo va a ser de tipo TE, nada más. Polarización lineal.
y esta es polarización elíptica. Eso es lo que vamos a tener ahí, polarización elíptica, ¿verdad? Lo cual es un caso muy interesante ahí con el ángulo de Brewster. Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Bueno, rápidamente, ¿cómo son estas gráficas? Los resultados que vimos se resumen en estas gráficas. Esto es para gamma P, ¿lo ven aquí? Gamma P, o sea, TM, ¿verdad? Si uno desarrolla aquí, estos son ángulos de incidencia y esto es coeficiente de reflexión. Hay dos casos, uno cuando N2 es mayor que N1 y otro cuando N1 es mayor que N2, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede notar uno acá? Cosas interesantes. Cuando el coeficiente aquí, ¿verdad? Es gamma P igual 0 grados. Cuando es gamma 0 grados, ¿qué tenemos? Ángulo de Brewster. Ahí, ¿verdad? Hay tres líneas, pero estos dos más o menos es el mismo ángulo, ¿verdad? Esta anda por aquí. Entonces ahí tenemos ángulo de Brewster. Ahí en ese punto. Y esto de aquí abajo es ángulo crítico. Es el ángulo crítico, ¿por qué? Porque es el ángulo cuando, aquí estamos, cuando la magnitud de gamma es igual a 1, ¿verdad? Es el punto donde la magnitud de gamma es igual a 1. Entonces aquí se alcanza el ángulo crítico. Ahí para distintos valores, ¿verdad? Que se da. Y entonces se llega ahí a diferentes, con diferentes casos, ¿verdad? Y esto es para eta 2 mayor que eta 1 y esto es para eta 1 mayor que eta 2. Estos son diferentes casos que se dan ahí de las relaciones. Aquí lo que se da es el N1 sobre N2, son estos valores que están acá. Por eso estos son menores que 1 y estos son mayores que 1. Y en el otro caso, gamma S, o sea, polarización TE, se va a ver así, donde podemos ver los ángulos críticos. Eso no lo corrí. Faltó correr ahí esa parte. Pero algo que notamos es que no hay ángulo de Brewster. Vean que el ángulo de Brewster es cuando interseca aquí el eje. Aquí no, ninguno de los dos lo hace. Y aquí no hay ángulo de Brewster. Entonces ahí tenemos el resumen. Estas gráficas es importante que las entiendan bien. Tomarlas ahí y entenderlas. Ok, bueno, ahí también estaba. Todavía no vamos a ver problemas. Ya más bien hoy se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces les explico qué cambié de las tareas estas. Me estaban preguntando con toda razón. Bueno, la dinámica es la misma, pero cambié las fechas, porque es que yo al principio lo hice con el machote de las de Como y al final me han quedado mal. Entonces las espacié un poquito. Ya no van así como exactamente todos los días. Al principio sí, vamos a tener en semana 8 hay un par. Que son las primeras, pero vean que semana 8 es de esta semana la que viene. Aquí está la nomenclatura, semana 08, clase del miércoles, clase del viernes, ¿verdad? Entonces después, por ejemplo, en la semana 10 solo en la clase del viernes, en la 11 miércoles y viernes, y las demás en la 12 el viernes, 13 el viernes, 14 el viernes, 15 el viernes, 16 el viernes. Y estas son las asignaciones que están ahí. Yo se los voy a ir dando, ya tengo, digamos, un poco lo que quiero aquí. Yo les voy a mandar esto por correo a cada grupo, los voy a ir contactando con tiempo, les voy dando las descripciones, y esa es la manera en que vamos a trabajarlo esto. Entonces, digamos que yo sé que había cierta prisa que era así como para esta semana que venía, pero no, ya lo espaciamos un poquito más. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ya les había comentado un poco la metodología.
Bueno, pues, si no hay preguntas, sí me gustaría saber, no sé, aquí están Julio, Alejandro Gómez, bueno, los integrantes de grupo 1 y 2, si están por acá, me interesaría ver si se pueden quedar un segundito para explicarles, si pueden, si no, lo usemos en otro momento, para explicarles, porque son los primeros dos grupos que los tiro al agua, ¿verdad? Entonces, para explicarles un poquito de qué es lo que se pretende de, de esto. Esto, digamos, ya está hecho. Ahorita lo subo al Tech Digital y a cada grupo lo que hago es que les envío un correo a los integrantes del grupo para que tengan también sus correos por aquello que no se conozcan o algo así y puedan verlo. Entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, si se pueden quedar ahorita los integrantes de estos dos grupos, 1 y 2, para explicarles un poquito qué es lo que pretendo ahí. Entonces se los agradecería. Y entonces el resto, pues muchas gracias, que les vaya muy bien y nos estaremos hablando la otra semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.